Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con las charlas de la sección de rehabilitación y cuidados respiratorios del Hospital Italiano. Yo soy el kinesiólogo Juan Martín Núñez Silveira. En esta oportunidad vamos a hablar de las asincronías paciente-ventilador en COVID-19, ¿sí? Como dice la diapositiva, es una combinación explosiva, por eso elegimos este tema que nos parece bastante interesante. Vamos a arrancar. Para esta clase nos planteamos los siguientes objetivos: la definición y clasificación de las asincronías paciente-ventilador, las causas de las asincronías en pacientes con COVID-19, videos de asincronías y una explicación, fundamentos fisiopatológicos de las complicaciones de las asincronías, y vamos a hacer al final algunas conclusiones. Las asincronías son discrepancias entre los tiempos inspiratorios y expiratorios del paciente y del ventilador. Debería funcionar como el GIF que tenemos acá abajo, en perfecta sincronía, en perfecta armonía, ambos osciladores, el del ventilador y el del paciente. Pero esto no es tan sencillo, dado que del lado del paciente tenemos no solamente el pulmón, sino el sistema respiratorio, el sistema nervioso central, los músculos respiratorios y el tórax, ¿sí? Y por el lado del ventilador tenemos interfaces, variables y el operador. Entonces, es una relación bastante más compleja que lo que refleja quizás esta definición, que no solamente son tiempos, sino también tienen que ver un poco con la demanda y la respuesta del ventilador, y además las variables que sean seteadas en el ventilador por parte del operador. Las asincronías las podemos clasificar utilizando, en este caso, la que proponen en el trabajo de FAM del 2018, donde ellos utilizan el drive como indicador para clasificar las asincronías. Utilizan el drive elevado y dentro de este ubican a las asincronías de flujo insuficiente, ciclado prematuro y doble disparo, y las asincronías por drive disminuido, donde incluyen al trigger reverso, al ciclado demorado y los disparos inefectivos, o los esfuerzos inefectivos. Utilizamos esta clasificación porque, dado la pandemia y dado la infección de COVID-19, los pacientes que ingresan a la terapia intensiva o a la emergencia y que requieren ventilación mecánica son aquellos que presentan fallas respiratorias agudas hipoxémicas. Entonces, nosotros vamos a estructurar la clase desde el inicio de la ventilación en el paciente con falla respiratoria hipoxémica y el paciente, una vez sedado, cómo sigue su sincronía con el ventilador. Como dijimos, en la primera fase de falla respiratoria, los pacientes con COVID se presentan de esta manera. Los que requieren ventilación mecánica se presentan con falla respiratoria aguda hipoxémica. Esta falla hipoxémica va a generar a nivel central, ¿sí?, a través de los quimiorreceptores carotídeos, una estimulación tónica a través del núcleo del tracto solitario, una estimulación de las células del tronco cerebral, ¿sí? El tronco cerebral, como saben, es el encargado de regular el ritmo respiratorio. Esta excitación tónica de las neuronas hace que haya un aumento del drive ventilatorio a expensas de la frecuencia respiratoria, de un aumento de la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Esta situación inicial nos va a predisponer a la aparición de asincronías, como por ejemplo la que les voy a mostrar ahora. En este video lo que podemos ver es un paciente ventilado en un modo controlado por volumen, ¿sí? Acá ven el volumen seteado, la frecuencia respiratoria, y si pueden observar más arriba la frecuencia que va manejando el paciente, ¿sí? En la disposición de arriba vamos a ver los parámetros que maneja el paciente. Como ven, tenemos seteada una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, y arriba vemos 25. A su vez, las curvas que vamos a ver son la curva de presión-tiempo arriba y la curva de flujo-tiempo abajo. En el video lo que podemos ver es en la curva de presión-tiempo cómo hay una concavidad, ¿sí?, que nos hace pensar en un esfuerzo por parte del paciente, y además al final del ciclo van a ver que hay una deflexión negativa. En la curva de flujo van a ver un aumento del flujo al final del ciclo, además de una mutación del pico flujo expiratorio. Entonces esta sincronía
Vamos a hacer correr el video, van a ver cómo se da a lo largo de varios ciclos esta situación. Como dijimos, se debe al aumento del drive, ¿sí? En este gráfico lo que vamos a ver es lo que veíamos recién en el video. La curva de presión tiempo arriba, la curva de flujo tiempo en el medio, y en este caso tenemos la ayuda de la contracción diafragmática abajo. Como pueden observar, la sincronía que vimos recién es un ciclado prematuro, como bien dice el título, donde lo que ocurre es que el tiempo neural del paciente es mayor al tiempo mecánico del ventilador. En el gráfico vamos a ver cómo inicia el ciclo ventilatorio en este punto y termina en este otro punto que corresponde al tiempo mecánico. Pero si observamos la contracción diafragmática, vemos que el tiempo del paciente se extiende un poco más hasta este punto, donde al igual que en el video vemos la deflexión negativa y el aumento del flujo positivo, digamos, en la fase expiratoria. Esto nos permite identificar un ciclado prematuro. Otra sincronía que también podemos ver en estos pacientes en la presentación inicial es la que vemos en este otro video. Volvemos para atrás. En este video lo que vamos a observar también es en la curva de presión tiempo, curva de flujo tiempo y curva de volumen tiempo, vamos a observar en la curva de presión una deflexión negativa, y a medida que avanza el ciclo, van a ver cómo se genera este doble disco, ¿sí? Presten atención a un dato importante que es como la deflexión negativa, tanto en la curva de presión, y cómo por el esfuerzo realizado por el paciente, la presión cae por debajo del nivel de pico, ¿sí? Y cuando se dispara el segundo ciclo, vean que hay una imputación total del pico flujo expiratorio, inicia nuevamente un ciclo, se duplica el volumen y la presión aumenta considerablemente en el sistema, ¿sí? Hacemos correr el video hasta el final para que puedan ver cómo hay una pérdida de la presión en la vía aérea. En este otro video también vamos a ver otra sincronía de flujo. Como ven, el paciente se encuentra ventilado en volumen control, ¿sí? En este caso coincide la frecuencia seteada con la frecuencia que maneja el paciente, pero vemos claramente en la curva de presión-tiempo cómo hay una deflexión negativa que nos está hablando del esfuerzo que está realizando el paciente en todos los ciclos. Tengan en cuenta que además del drive aumentado por la hipoxemia, nosotros a estos pacientes, por una cuestión de proteger al pulmón, generalmente los ventilamos a 6 mililitros kilo, que es un volumen bajo, que también contribuye al aumento del drive. En este gráfico lo que vamos a ver es cómo la sincronía anterior era una sincronía de flujo, ¿sí? Van a ver lo que marcábamos en la curva de presión. En este caso, curva de presión tiempo, volumen tiempo, y tenemos la ayuda de la curva de presión esofágica, ¿sí? En la curva de presión tiempo van a ver cómo la deflexión negativa hace que nosotros podamos ver el esfuerzo que está haciendo el paciente, en este caso con la curva de presión esofágica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dentro de las complicaciones clínicas que van a presentar estas asincronías, podemos utilizar este gráfico donde se van a presentar la curva de flujo tiempo arriba, la curva de presión de la vía aérea con la curva de presión alveolar en línea roja, la presión esofágica, la presión pleural o transpulmonar, que es la diferencia entre la presión de la vía aérea menos la presión esofágica, y el volumen. Este gráfico lo que nos dice es que para un volumen dado, tanto en volumen control como en ventilación totalmente espontánea, como en ventilación asistida, ¿sí? Entre ambos, la presión transpulmonar es la misma. Lo podemos ver en el modo continuamente mandatorio por volumen control, ¿sí? Van a ver cómo la presión alveolar coincide con la presión de la vía aérea. Pero cuando es espontáneo, la presión alveolar puede caer muy por debajo de la PIP, ¿sí? Como lo ven también en el gráfico del final de la ventilación asistida. Esto puede presentar un problema
a nivel regional en los pacientes que van desarrollando lesiones asociadas a la ventilación mecánica, como es lo que vemos en estos pacientes COVID, que al presentar una patología que es inflamatoria, ¿sí?, que es inflamatoria donde hay un aumento en la permeabilidad capilar, como toda lesión injuriante del pulmón, esta presión transpulmonar que vemos acá, favorecida por el esfuerzo espontáneo del paciente, que se suma a la presión de la vía aérea, aumentando la presión transpulmonar, favorece el desarrollo del edema pulmonar. Este edema pulmonar, a su vez, lo que va a hacer, como vemos en este gráfico, en el pulmón de la izquierda hay una distribución homogénea de la presión, en el pulmón normal, pero en el pulmón que está colapsado por edema, ¿sí?, en las zonas dependientes, es donde vamos a ver una mayor presión de distensión, ¿sí?, una mayor presión transpulmonar, porque en esta área el pulmón es menos distensible que en el resto, entonces la presión se concentra en este punto. Además de que el diafragma tracciona principalmente desde acá, y empiezan los trastornos locales, ¿sí?, los fenómenos de Pendeluf, que van a hacer que se prolongue la lesión en el pulmón, ¿sí? Es por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta la ventilación espontánea en el inicio, ¿sí?, que tenemos que controlar. Entonces, a raíz de esta fuga capilar, la lesión inicial del pulmón, la fuga capilar genera un edema del pulmón, alteraciones en el intercambio de gases, un incremento en el drive ventilatorio, que el paciente ya venía con el drive aumentado. Esto genera la lesión autoinfligida por caída de la presión alveolar, un aumento del volumen, el fenómeno de Pendeluf, que es lo que nombrábamos anteriormente, ¿sí?, el incremento en el swing de presión esofágica, o sea, el incremento en el esfuerzo que está haciendo el paciente y por ende de la presión transpulmonar, fuga capilar, edema del pulmón, y entramos en este círculo vicioso de lesión pulmonar que nos va a llevar indefectiblemente al fenotipo H, que es el que nombraba Gattinoni en sus recientes trabajos, ¿sí? Es por eso que es muy importante las asincronías que vemos en este punto. Bien. Una vez que el paciente ha sido adaptado y sedado, ¿sí?, para obviamente adaptarlo a la ventilación mecánica y tratar de prevenir todos estos problemas que estuvimos viendo, el equipo médico generalmente, y todo el equipo de terapia intensiva, decide iniciar lo que es la sedación profunda para disminuir el drive y disminuir la injuria pulmonar. Esta es otra situación que va a predisponer a la aparición de asincronías, ¿sí? No siempre, pero es una situación que puede pasar y lo hemos visto y está ampliamente demostrado. Cuando se inicia la sedación profunda, lo que sucede a nivel central, a nivel de la generación del ritmo respiratorio, es que desaparece el control de la corteza cerebral superior. Al desaparecer este control superior, empiezan a tomar protagonismo las áreas menos desarrolladas o más primitivas, ¿sí?, que tienen que ver con el bulbo cerebral, el bulbo raquídeo, perdón, y la médula, que es donde están los centros generadores del ritmo, que van a principalmente actuar de manera refleja, ¿sí? Como ustedes saben, el ventilador es un oscilador externo que va a estimular a los mecanorreceptores pulmonares y de la vía aérea y extrapulmonares y de los músculos respiratorios. Este estímulo va a ir hacia los centros neurales y ellos van a generar una respuesta. No siempre esa respuesta se acopla perfectamente al ventilador, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a ver, por ejemplo, este tipo de asincronías. Este paciente se encuentra ventilado en volumen control, respetando la misma frecuencia que propone el ventilador, pero presten atención a este punto. En la curva de presión-tiempo van a ver que en el segundo ciclo la curva de presión es más pequeña, ¿sí? En la curva de flujo van a ver cómo hay una disminución en el pico flujo expiratorio y ven esta muesca de aumento del flujo, que corresponde con esta caída de la presión en este punto, ¿sí?
Como ven, acá no hay inicio del ciclo por parte del paciente, sí del ventilador, ¿sí? Y que se repite de manera cíclica a lo largo del resto de los ciclos. Continuamos viendo el video, presten atención como hay un primer ciclo mandatorio y después se vuelve a repetir la misma situación. Parece una sincronía de ciclado prematuro, ¿no? Como lo veíamos anteriormente. En este otro video, lo que vamos a observar es la misma situación, pero con una diferente presentación. En el primer ciclo ven cómo hay un pequeño ciclado prematuro, perdón, volvemos atrás. Hay como pareciera una sincronía de ciclado prematuro en este punto, ¿sí? Pero en el siguiente ciclo hay un doble disparo. Entonces, en este gráfico vamos a ver la curva de presión-tiempo, la curva de flujo-tiempo y la curva de volumen en un paciente en presión-control. Van a ver cómo el inicio del ciclo del paciente está por delante del inicio del ciclo del ventilador. En una primera instancia genera una sincronía de aparentemente ciclado prematuro y en el segundo ciclo un doble disparo. ¿Sí? Terminamos de ver el video, van a ver cómo se vuelve a repetir el doble disparo. Bien. Estas dos asincronías que acabamos de ver tienen el mismo origen, que es el trigger reverso. El trigger reverso es una sincronía que se da donde el ventilador es el que gatilla al paciente y es por eso que se llama trigger reverso. Esta situación se ve favorecida por la utilización de sedantes profundos, donde se produce una abolición del control cortical y toma el mando los centros de generación del ritmo respiratorio que se encuentran en la médula, que, como dijimos al principio, actúan de manera refleja. El ventilador envía el impulso al pulmón, ¿sí? Se distienden los mecanorreceptores, tanto pulmonares como extrapulmonares, y de los músculos. Esa respuesta viaja a la médula y se genera una contracción del diafragma, en este caso desfasada del inicio, ¿sí? No hay un perfecto acople. Y lo que nosotros vimos en el gráfico anterior, en el video anterior, que se veía perfectamente, donde hay un ciclo inicial mandatorio, ¿sí? Y en este caso podemos ver en la curva de presión esofágica cómo la respuesta del paciente viene bastante después, ¿sí? Al igual que en el video anterior van a ver que parece como un ciclado prematuro, pero van a ver que no hay un problema de tiempos. No es que el tiempo del paciente es mayor que el del respirador, sino que la respuesta inició bastante después del inicio del ciclo y se debe a una respuesta refleja, ¿sí? En la segunda presentación, la contracción del diafragma fue bastante más fuerte, logró vencer el trigger y desencadenó un doble disparo, que es lo que vimos en el video anterior, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que puede ser un trigger reverso? La clave es que el primer ciclo es mandatorio. El primer ciclo es mandatorio y la respuesta que viene después puede ser tanto un ciclado prematuro como en el primer caso o un doble disparo como en el segundo caso. Pero ¿de qué va a depender esto? ¿De qué va a depender de que el trigger reverso me desencadene? ¿Un ciclado prematuro, un doble disparo o simplemente una caída de la presión en la fase de mantención en la curva de presión-tiempo? Esto va a depender de cuánto se desfase la respuesta del diafragma, ¿sí? En este gráfico lo que podemos ver es cómo el inicio del ciclo es en este punto y el inicio de la contracción del diafragma es en este otro punto. Tenemos una curva de flujo arriba y una curva de presión esofágica abajo. Los autores que describen esta sincronía en el 2013 proponen el ángulo de fase para intentar calcular, ¿sí?, cuánto se está desplazando la respuesta del diafragma. Este ángulo de fase no es más que el desfasaje entre el inicio de la contracción del diafragma y el inicio del ciclo mandatorio, ¿sí?, que lo podemos ver en este punto, sobre el tiempo total del ciclo, que va desde el inicio del ciclo hasta el final, y esto los autores lo multiplican por un círculo de 360 grados. Parece complicado, pero si lo pensamos un poco y lo razonamos, lo podemos entender claramente. ¿De qué me sirve esto? El resultado de este ángulo de fase me va a decir
¿qué asincronía puede producirse por el trigger reverso? Puede producir un ciclado prematuro o un doble disparo. Si el ángulo de fase está más cerca del cero, o sea, está más cerca del inicio del ciclo mandatorio, lo más probable es que la sincronía me desencadene un ciclado prematuro, ¿sí? Como en este caso. ¿Sí? Ahora, si el ángulo de fase está más cerca de los 360 grados, ¿sí? Se va a alejar del inicio del ciclo, va a estar más cerca del final, y lo más probable es que desencadene un doble disparo. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la implicancia clínica que tiene el trigger reverso? Nosotros, si nos volvemos a situar en este problema del COVID-19, los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica, entran con un drive muy aumentado. Como vimos al principio, puede favorecer la progresión de la lesión hacia el fenotipo H. En el fenotipo H estamos hablando de un distrés clásico, donde hay una complacencia del pulmón disminuida y tenemos que protegerlo. Estos pacientes requieren altos niveles de sedación y estos altos niveles de sedación predisponen a la aparición del trigger reverso. El trigger reverso nos puede provocar un doble disparo, como lo explicamos recién, que es la peor situación posible, porque es un pulmón que tenemos que proteger, y si nosotros vemos en este gráfico la curva de presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen y la contracción del diafragma, hay dos problemas. Uno, claro, es la sumatoria de volúmenes, ¿sí? Si inicialmente ventilamos a 6 mililitros kilo para proteger el pulmón, cuando se genera un doble disparo, este volumen se suma y genera 12 mililitros kilo, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Y lo vemos claramente acá. El siguiente ciclo suma los volúmenes y aumenta la presión en la vía aérea, la presión de distensión y todo lo que ya sabemos. Y además la contracción del diafragma, de manera excéntrica cuando la vía aérea está presurizada, es un factor de lesión diafragmático también, ¿sí? Libera mediadores inflamatorios y el músculo también puede sufrir lesión. Entonces tenemos dos problemas: la injuria pulmonar por un lado y la injuria del músculo por el otro. Para ir cerrando esta clase vamos a hacer algunas conclusiones, que los datos epidemiológicos actualmente en estas asincronías todavía no están disponibles, no sabemos cuáles son las asincronías más frecuentes en estos pacientes, pero dado el comportamiento de la patología y lo que pudimos ver en la práctica, podemos inferir más o menos cómo se pueden ir desarrollando, que fue lo que fuimos hablando durante la clase. Un dato interesante que les quería compartir es que el equipo de Blanche en el 2015 descubrió o reportó que los dobles disparos observados en volumen control, el 90% eran originados por trigger reverso. Es un dato bastante interesante, que no lo tenemos quizá en cuenta, y es por eso que tenemos que ir a buscar también esta sincronía, que es bastante más frecuente de lo que pensamos. Otro dato importante que arroja este trabajo es que los pacientes con un índice de asincronía mayor a 10 tenían peor desenlace en cuanto a la ventilación y los días ventilados y después la mortalidad, y es un poco lo que vemos en los pacientes con COVID que desarrollan el fenotipo H. Es por eso que proponemos, y todos lo hacemos en la práctica, pero queremos reforzar esa idea de monitorear las asincronías desde el primer momento que se ventila el paciente y tener en cuenta que puede pasar todo lo que vimos en la primera parte de la charla, y después cuando el paciente está sedado también tenemos que seguir monitoreando para evitar que aparezca este trigger reverso que desencadena dobles disparos y puede ser también muy lesivo. Como dijimos, el trigger reverso tiene que ser de especial cuidado para los pacientes que están ya en la fase sedativa y en los que han desarrollado el fenotipo H y que tenemos que proteger el pulmón, y en los casos en los que la sedación no sea suficiente para sincronizar al paciente, deberíamos utilizar bloqueantes neuromusculares con el adecuado monitoreo neurológico del paciente. ¿Sí? Bueno, con eso finalizamos la clase. Vamos a esperar sus preguntas tanto por YouTube como por el resto de las redes sociales, Instagram y Facebook, para poder tener una interacción sobre este tema que nos parece bastante interesante. Les dejamos la bibliografía que utilizamos en la clase, la pueden consultar. Las preguntas las vamos a hacer por escrito y las vamos a ir respondiendo a medida que vayan llegando. Y les dejamos el último slide con la próxima
la próxima reunión. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer esta misma transmisión por YouTube, así que más adelante los vamos a avisar por las redes sociales cómo va a ser la próxima transmisión. Pero el tema va a ser BNI y cánula de alto flujo, ¿por qué no en pacientes COVID? ¿Sí? Así que, bueno, les mando un saludo y espero que les haya servido.